Estamos en el beat a ver, no sé, estaba comiendo en el beat, pues me encontré a mi papá. Tal vez el destino nos unió para estar juntos toda la vida, ¿o sí? Después fuimos a la casa a jugar Xbox. Después a la cena estuvo capulla, hotcakes con helado preparados por Titita, la mejor abuela del mundo, sí, ye. Después comimos con tranquilidad y la noche muy profunda, y después no sé, pero después ya, ¡no sé! Mejor fui el papalote. Hoy tu pulsera mira el viento, quiero verte bailar entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo, mientras te veo bailar. Con tu sonrisa limpia y fría. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Saga Parental. El día de hoy para nosotros es un gran honor poder tener toda una transmisión latina con todas estas personalidades que vienen a visitarnos. El día de hoy tenemos la presencia desde Italia de Paolo Lobelli, desde España Miguel Ángel Bragado, desde Mexicali. Perdón, ahora inicié por los hombres y se me olvidaron las mujeres, pero bueno. Como ahorita hay equidad de género, no hay problema, ¿eh? Paulina Gutiérrez desde Mexicali, Baja California, viene a visitarnos. También Damaris Rangel está con nosotros desde Estados Unidos y Lucas Parenti desde Brasil y también él es argentino. Entonces es para nosotros un gran honor el que puedan estar acá y el día de hoy vamos a trabajar una mesa de diálogo sobre las problemáticas de ser un padre latino. Entonces, por favor, empiecen a compartir, conéctense, háganos nuestras preguntas. Ahorita estamos en vivo. Coméntenos sus experiencias. También queremos comentarle que las personas que quieran estar dentro de nuestro enlace, en la publicidad aparece el enlace de Skype, por si quieren estar dentro de ser muy cercanos a nuestros especialistas. En caso contrario, bueno, véalo con calma, con tranquilidad, a través de la plataforma de Facebook Live. Y posteriormente vamos a hacer 2 respaldos en YouTube y en RuTube. Entonces, por favor, explotemos las redes, compartan. Yo soy su servidor, el psicólogo Víctor Lenin. Estamos transmitiendo desde el mundo latino. No existe un solo país. Lo que existe es todas unas ganas de hacer mejor las cosas. Muchas gracias, por favor. El micrófono es de ustedes. ¿Quién quiere empezar con esto de ser papá latino? Bueno, buenas noches desde España. No quería precipitarme en la intervención. Me hubiera gustado dar paso a los compañeros del otro continente de Latinoamérica. Bueno, me tomo el entretenimiento desde Europa, desde España,
Un placer poder estar con vosotros y transmitir al mundo entero, globalmente, la perspectiva de la infancia por encima de cualquier otro criterio político, otra vista de la normativa o de la legislación interna de cada país que vaya en contra de los intereses de los derechos de los menores y de la Convención de los Derechos del Niño. Mi nombre es Miguel Bragado, soy representante de la TAM en España. Igualmente, soy representante también a nivel de presidencia de la Asociación Custodia Compartida Almería, igualmente titulado en Derecho y también afectado por una legislación interna española. No robo más tiempo y cedo la palabra. Bueno, yo creo que es un pecado no dejar hablar a las mujeres, pero ya que convocó a nombre de la paternidad latina, bueno, Lucas Parenti, representante de Brasil, al mismo tiempo representando organizaciones internas brasileras como Alienación Parental Brasil, Diario de un Alienado, Anfipa y Asociación Brasilera Crianza Feliz. Simplemente me gustaría aprovechar que la excusa que nos reúne es una problemática que en este caso estamos haciendo un seminario internacional el día 24 y 25 de abril entre diferentes países y que un poco la idea que plantea es la igualdad parental y como combate a lo que son las problemáticas de alienación parental o tipo de maltrato infantil, ¿no? Aprovechando que está Paolo desde Europa de nuevo, nuestra presidenta desde México, Damares de Estados Unidos, Patricia y Diego, me gustaría hacerle la palabra a alguna de las mujeres presentes. Bueno, tomo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes, para mí buenas tardes, buen día a todos. Gracias por invitarme a este espacio, gracias por compartir conmigo. Es muy importante que trabajemos de la mano indistintamente de nuestra orientación o si somos papás o mamás, tenemos grandes retos que enfrentar. Todos los que estamos aquí ya hemos vivido en primera persona enfrentar un sistema que se ha quedado obsoleto y que no protege a nuestros hijos. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias a todos por incluirnos. Tenemos grandes mujeres, grandes hombres, pero sobre todo grandes personas que estamos dispuestos a hacer cambios importantes, todos de la mano, y es muy importante que trabajemos así, independientemente también de qué nacionalidad. Nuestros hijos son vitales en la existencia y merecen un mundo mejor. Gracias. Soy Malena Cruces, presidenta fundadora de Lazos Protectores de la Familia en Tabasco y ahora presidenta de la TAM, colaborando con la TAM desde hace 4 años. Y pues vimos la necesidad de unirnos internacionalmente porque creemos que es la única manera de que podamos avanzar en esto, no enfrentamiento con las autoridades, pero sí para hacerles ver la problemática que llevan y sobre todo el daño que se le hace a los niños. Agradezco a todos tu presencia y que me hayan invitado en este charla, y espero que aquí podamos sacar muchas conclusiones favorables para todos. Y pues tenemos también en la TAM un evento muy importante que anunciarles, pero eso se dedicará a otra persona. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damaris Rangel. Yo soy abogado venezolana, activista y defensora de derechos humanos en Venezuela y en varios países de las Américas. En esta oportunidad atiendo al llamado que hace el señor Lucas y a la Organización Derechos Humanos con DR, que tiene sede en los Estados Unidos, para apoyar a la gran cantidad de padres que han sido de una forma víctimas conjuntamente con sus hijos de la alienación y el secuestro parental. Nuestra organización pues les puede brindar el apoyo para presentar diversas solicitudes y peticiones tanto a organismos internacionales como a los propios estados, de manera de que se puedan establecer políticas globales que puedan visibilizar el problema que significa el secuestro parental y la retención
ilegal de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, hacemos constancia conjuntamente con Martín Gemonat que el caso de Venezuela amerita la atención de los países. Mientras en Venezuela ocurre una ruptura del orden constitucional y la corrupción judicial, se están generando diversas sentencias de jurisdicción voluntaria que están afectando a la patria potestad de muchísimos padres, e inclusive de niños que no son nacidos en Venezuela, y se utiliza la gran corrupción que existe en Venezuela para afectar otras jurisdicciones internacionales. Esto en muchas ocasiones lo que genera es una estatización del aparato judicial, y es importante hacer ver y visibilizar el problema del sistema judicial venezolano y de las sentencias que emanan en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero atenderles amablemente este llamado. Gracias. Bueno, desde Argentina un cordial saludo para todos y el agradecimiento a Lucas y a Víctor por la invitación y participación. Mi nombre es Diego Maggio y la simple presentación es que soy independientemente de mi profesión de abogado, un simple colaborador de todos los países, los casos y las organizaciones que requieran mi colaboración humilde para resaltar la perspectiva de la niñez, la problemática que ello acarrea en todos lados, los países, independientemente del idioma y la jurisdicción y las distintas legislaciones que hay. Creo fervientemente en la posición firme que tienen que tener no solo los sistemas judiciales respecto a esto, sino los políticos y las organizaciones muchas veces se sienten frustradas por la tardanza en encontrar una solución a este problema, pero bueno, no hay que desanimarse porque hay situaciones en las que han podido lograrse cambios importantes y no tengo ninguna duda que de acá también va a salir alguno. Paolo, por favor, y una disculpa, Malena, ahorita que estaba presentando se me olvidó decir tu nombre. Pero tú y Labu Nelly, que nos están escuchando, son nuestras dos fortalezas, dos grandes abuelas en dos hemisferios diferentes de la América que están sosteniendo el que todos los hijos pues también puedan estar fortalecidos gracias a sus, ahora sí que a los padres de sus padres y a favor de sus nietos. Adelante, Paolo, por favor. Sí, hola, aprovecho para saludar también a Bunelli, que he tenido la suerte de conocer telefónicamente hace más de un año y medio. Bueno, yo colaboro con LATAM desde poco tiempo. He tenido la suerte de tener como asesor a Miguel, que la verdad que estamos muy sintonizados, es muy activo, es muy disponible. Y bueno, gracias a él he intentado hacer puentes con Italia, ya que tenemos, decimos, culturas bastante similares. Además, España ya es un puente de sí mismo entre Latinoamérica, sobre todo la parte, decimos, hispanohablante, con el resto de Europa. Y bueno, aprovechando del hecho de que yo hablo español y estoy viviendo en este momento, bueno, llevo ya algunos años en Madrid, he aprovechado de esta situación, decimos, para crear puentes con Italia. No es tan fácil porque, igual que en España, desafortunadamente hay mucha fragmentación entre las asociaciones y hay hay ya mucho pesimismo, decimos, entre los afectados. Hay muchos afectados, pero no se consigue canalizar toda esta energía
y mucha gente ya ha perdido un poquito la esperanza, decimos. Y además, la política no ayuda, más bien todo lo contrario. La política muchas veces nos divide entre padres y bueno, lo que me gusta sobre todo de LATAM, lo que me ha gustado desde el principio, es la unidad decimos, la unidad de intentos, perdón, si mi español no es tan... pero bueno, estoy intentando explicárselo lo mejor que pueda. Decimos la unidad que hay entre padres y madres, decimos, entre progenitores de ambos sexos y pensando sobre todo en el bien común del niño. Eso es una cosa fundamental que a lo mejor muchas asociaciones han perdido un poco de vista. Y bueno, creo que la única solución que tenemos para mejorar la situación es, ya que es un problema global, también enfrentarlo a un nivel global. Entonces, enfrentarlo también al nivel de instituciones internacionales y en el caso concreto nuestro, al nivel de instituciones europeas, ya que las instituciones europeas tienen mucho poder. Y bueno, tenemos un Parlamento, tenemos un Tribunal Europeo, entonces creo que la unidad entre la coordinación entre países europeos es fundamental para llevar decimos, llamamos la tragedia, porque es una tragedia, hasta los más altos, las más altas instituciones europeas. Y bueno, sí que le agradezco mucho el ejemplo que están dando desde Latinoamérica de unidad y sobre todo de positivismo y de ganas de seguir adelante y tener el objetivo común, que es pues eso, lo que he dicho, el bien superior de los niños, que claro, son es la parte más débil, la parte más afectada y al mismo tiempo más débil dentro de esta repito, tragedia, porque es una tragedia, la verdad. Bueno, no quiero robar más tiempo, muchísimas gracias y aquí estoy intentando hacer lo que pueda desde Italia y desde Madrid también. Un saludo. Muchas gracias, Paolo, y gracias por hacer toda esta interacción entre el mundo de lo italiano, que viene siendo la cuna de nuestros antecesores latinos, y hacia todos los lugares donde se ha ido. Sin embargo, ¿cuáles son los retos que actualmente estamos viviendo? No sé, ¿estaríamos teniendo la vida como padres que merecemos? ¿Qué responderían ustedes? O como madres. ¿Quién primero? Paulina. A ver, Paulina, ¿qué nos dices? Ahí está. Listo. A mí la pregunta la movería un poco lo que le está tocando vivir a nuestros hijos como hijos, ¿no? Sobre todo, creo que es lo que tenemos que poner siempre en la mira. Nuestra meta es que ellos tengan, pues, una mejor infancia o si les alcanza la adolescencia, indistintamente del problema. Creo que nos hemos vuelto quizás un poco, o se nos ha permitido también desde el sistema de justicia volvernos caprichosos, seguir siendo niños cuando ya somos padres y no enfrentar el problema que tenemos como pareja y hacerlo a un lado y darnos cuenta que te puede caer súper mal el padre de tu hija o de tu hijo o la madre o la abuela o todo el núcleo, pero deberíamos de poner a nuestros hijos en una burbuja intocable de nuestro problema, de nuestro sentimiento, porque nosotros lo emparentamos. Él no decidió quién era su papá y quién era su mamá, nosotros decidimos tener la pareja que tuvimos y sí tenemos que aprender a madurar, a tener una mejor cultura de la separación. Esto yo creo que ya tantos años nos han enseñado que pues lamentablemente las parejas o los matrimonios no son para siempre, pero papá y mamá sí van a ser nuestros hijos por siempre
y tenemos que garantizar que su infancia, que su vida, que su desarrollo no esté carente ni de mamá ni de papá cuando los tienen vivos, cuando tienen la bendición de tenerlos vivos, ni de sus abuelas, ni de sus abuelos, ni de nadie. Y si son un peligro el padre o la madre, antes que quererlo eliminar, pues vamos viendo las terapias, que son una excelente herramienta, y poniendo todo de nuestra parte para que ellos sí puedan tener una vida mejor, porque nosotros también enfrentamos retos como niños, teníamos otra dinámica, pero si nosotros ya somos conscientes, estamos viviendo este problema, les podemos dar un futuro mejor y ser más responsables como padres, madres, abuelas, tíos y familia en general, para que ellos vivan una realidad mejor que la que nos ha tocado a nosotros. Gracias. ¿Alguna opinión que sume a lo de Pau o en su defecto contraria? ¿Quién diría? No contraria. Adelante, Lucas. Malena, ¿usted quería decir algo? No. Perfecto. Es que yo quería poner desde mi perspectiva de aquí soy la de mayor edad y puedo decirles que puedo hacer una comparativa del tipo de educación que vivíamos y a lo que vivimos, a lo que viven nuestros hijos ahora, ¿no? Yo no podía decir que yo crecí en el patriarcado, porque todavía en esa época se usaba más. Yo así no lo concibo. Yo tuve, creo que una vida libre, una vida bastante de respeto. Teníamos cosas muy marcadas, de que teníamos que estar a las 2 de la tarde, porque a la hora que estaba mi papá teníamos que estar todos, cosas de esas, pero que a mí no me causa ningún problema como mujer, a pesar de ser pequeña y a pesar de ser delgada y chiquita, pues yo siento que ningún hombre a mí me ha puesto el pie encima. Entonces yo así no entiendo mucho a la hora del feminismo de ahora, que siento que también en este tipo de problemática entre los padres se está causando mucho daño, porque las autoridades también se inclinan mucho ahí sí al matriarcado, que la mujer es el que tiene que cuidar a los niños. El padre no sirve para cuidar a los niños en muchos casos, ¿no? Al menos nosotros tenemos tanto hombres y mujeres en nuestra asociación, mas sin embargo sí vemos que hay más, porque la costumbre latina, que estamos hablando de la parentalidad latina, la mujer es la que siempre supuestamente todos tenemos la idea de que es la que puede cuidar mejor a los hijos. Mas sin embargo, cuando hay una separación es muy difícil. Yo creo que ningún padre pasaríamos el examen si nos hicieran a ver si pasamos como padres perfectos. Creo que no existe el padre perfecto. Entonces, ¿qué pasa en un divorcio? Pues sí, los dos somos imperfectos y podemos cuidar a los niños, pero también yo en muchos, desde que estoy en esto, he ido a congresos, he oído a psicólogos donde hacen un estudio de las personas que hacen esta alienación y que alejan a las personas, tienen una patología muy parecida a la de los psicópatas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace cuando tú vas a dejar a tu hijo con otra persona? Porque sí es su padre o su madre, pero que puede causarle un daño mayor al hijo. Nosotros aquí en Tabasco tuvimos un caso horroroso de un señor que por no entregar a los hijos se mató él y a los dos niños. Fue de una familia conocida a nosotros. Te estoy hablando de hace más de 40 años y ya se usaba esto, ¿no? Eran los primeros divorcios. En México hubo también otro caso muy sonado de una Mireya, ahí en San Jerónimo, que también para no entregar a los hijos se mató ella, los abuelos y a los 3 niños. Entonces, ¿hasta qué tanto puedes hacer? ¿Cómo puedes llegar con una terapia, como dice Pau, a esa persona que ya está tan enferma? Y fíjate, en un caso era de un hombre y en el otro caso de una mujer. Así que no me estoy yendo hacia un lado, ¿vale? ¿Cómo le haces para que haya una convivencia sana con ese padre? Aquí mi amiga fue que se estaba divorciando y se quería ir a México y el padre le dijo, bueno, ¿me dejas a los niños este fin de semana para llevarlos al cine? Y ella accedió. Entonces él se dedicaba a la fumigación. Los encerró en un cuarto y se echó un gas que
le secaba la sangre y así fue como murieron. Entonces te digo, cuando tú que estás adentro de esa relación te das cuenta que está mala otra persona, imagínate que en un juicio puedas llegar a eso. A mi amiga le dijo un abogado, es muy difícil que lo declaren que está mal. Necesitas tener no sé cuántos peritajes, es muy caro, es muy largo, no sé qué, y nunca. Imagínate después cómo se sentiría ese abogado, ¿no? Cuando ya los niños muertos y todo. Entonces, es muy, muy delicado, no sabemos hasta qué tanto puedes estirar la liga, ¿sí? O dejarla ir y por comodidad dices, bueno, ya que se quede, ¿qué tipo de educación le estarán dando? Esa es nada más mi intervención. Gracias. Bueno, un poco Víctor en su momento pidió, perdón que intervenga, ¿no? Pero, a ver, yo trato de hacer acá simplemente juntar posiciones y dejar a las personas que tienen la capacidad técnica de explicar las cosas. Nosotros nos encontramos acá que hay padres, hay madres y hay testimonios. Cuando avanzamos un poco más nos encontramos que hay activistas y nos preguntamos por qué se juntan. Cuando se juntan empezamos a ver que hay profesionales. Bien, quiere decir que hay algo más grande que hay que tratar de descubrir. Y también nos encontramos con eminencias. Y cuando uno se encuentra con todo eso y ve que están próximos, te das cuenta que se están creando espacios. Que en el fondo también están dando algunos gritos. Y en esos espacios se encuentran espacios que tienen temas comunes. ¿Qué es lo que vemos? Vemos vulneraciones. Como bien dijo Patricia, nosotros somos adultos, tenemos herramientas, podemos hasta tener la fuerza de defendernos, podemos tener razones o no, o podemos ser parte del problema. Pero vemos que hay vulneraciones. Y al mismo tiempo las personas que intentan disminuir esas vulneraciones sufren acosos procesales o ven sus procesos cargados, por ejemplo, internamente con un montón de incidentes que tienen factores comunes. Yo no soy juez, no voy a hablar ni de fraude ni de problemas, pero vemos que hay alguna falla importante en algunos procedimientos. Y lo peor de todo, que por eso yo con esto tiro la bomba y me callo, veo que se provocan daños sistemáticos. Y no solo a las instituciones, no solo a las garantías y principios de derecho que nos permiten un orden, sino también a la futura sociedad, a la salud mental de la futura sociedad que son los hijos, o los chicos, los nuestros, los de todos. Entonces, yo voy a cortar el micrófono y voy a pedir sobre todo las eminencias, los profesionales, a ver qué podríamos hacer, cómo podríamos iluminarnos con todo lo que saben. No quiero meterlo en un problema, sino más bien decir, a ver, de hoy acá, ¿qué podemos sacar? Acá hubo algunos casos que se describieron. ¿Podemos hacer algo conjunto, así sea en un papel, un lápiz y una firma nuestra? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos sacar de acá, de esta reunión, algo concreto como para decir, mirá, podemos llevar a cual lugar algo que firmemos entre todos? Aunque sea, no sé, con la voluntad, con la palabra, no digo con una institución. Y llevar algo que nos permita, sobre todo, disminuir el daño a la salud mental de la futura sociedad. Entonces, apago el micrófono y el problema es de ustedes. Veremos. Ok, ¿qué dicen? ¿Cómo se puede solucionar esto? A ver, Paulina, ya te veo moviendo, pero apaga el micrófono, enciende tu micrófono, Pau. Digo, que he hablado mucho continuo, que me gustaría escuchar a los demás, pero ya después de que hablen también nuestros profesionistas en el tema, sí les tengo una propuesta interesante que creo que puede servir para todos, pero me espero escuchar a los demás. Adelante, Diego. Bueno, a mí me gustaría también darle paso a las eminencias que dice Lucas, pero yo creo que una cosa muy importante ya es el hecho de estar reunidos, el hecho de que cada uno cuente su experiencia, el hecho de abrir un poquitito más la cabeza. Ya no hablemos más de mamá o papá. Puedo contarles que por lo menos en Argentina ya hay casos, muchos, donde está la mamá y la mamá.
hay dos mamás que tienen un hijo y que no están más juntas, o hay dos papás de sexo, género masculino, y están debatiendo a quién le corresponde. Existe algo que se llama un antecedente, si es una ley le decíamos parlamentario, o una historia que lleva a una convención, ya sea de la Haya, de los derechos del niño, acuerdos de paz después de la guerra que se firmaron en todo el mundo. Bueno, en esa parte histórica, si vamos a hablar de la Haya, estamos hablando de 1980, un poco muy viejo, 41 años es mucho, y ahí hablaba de la mamá, que había tenido, que tenía más instinto maternal porque había tenido el hijo adentro y lo llevaba y bla, 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 bla. Bueno, hoy vemos que eso ya es muy antiguo. Por ahí la mamá trabaja y lo tiene que cuidar el padre. Por ahí es un matrimonio entre mamá y mamá o entre papá y papá. ¿Y cuál mamá es más hábil de las dos para poder llevar a este nene? Entonces los jueces se encuentran con un problema todavía nuevo. Estábamos hablando de perspectiva de la niñez, que es lo más importante. Acá podemos hablar de perspectiva de género, que también es importante. Pero bueno, la solución siempre es, creo que podríamos ir un poquitito para atrás. Lucas pedía sugerencias. Yo creo que hay que fortalecer muchísimo la educación. Pensar también para qué vamos a tener un niño. Pensar y también que existe la posibilidad de que nuestro matrimonio fracase o no funcione bien, vamos a hablar en positivo, de que el papá de mi hijo o la mamá de mi hijo en un momento tenga un trabajo y no quiera estar más conmigo y se tenga que mudar, y ese niño va a estar tironeado, y bueno, no lo tironeemos, no es una cosa, tiene sentimientos, tiene derechos, le podemos hacer un daño hasta determinada edad. Acá hay psicólogos profesionales de altísimo renombre como Víctor y que tienen mucha experiencia en el tema, y se sabe, está comprobado en las pericias judiciales el grave daño que se le hace a los menores. Niños, niñas y adolescentes, los marcamos de por vida, los sometemos a un tribunal, a una cámara GESEL, todo eso es mucho, demasiado. Tienen que estar jugando, tienen que estar siendo felices y divirtiéndose. Pero bueno, lo que sí, recién Pablo decía que esta guerra, esta lucha entre organizaciones llevaba a que los padres se cansen. Yo he percibido, participé bastante de Unión Latam, he percibido un círculo, a ver si me acompaña la cámara del dedo, donde primero empieza la guerra, la discusión, la pelea, después, bueno, la cámara me muestra al revés, pero no importa, el círculo se va a hacer. Después vienen los abogados, la guerra, los tironeos, las audiencias, la pelea, el globo y se hincha, y Paulina me acompaña y no sé qué, y después a lo último 4, 5, 6, 7, 8 años o explota o los dos se dan por vencidos y se sientan y dicen, a ver, ya pasó la chiquilinada, la estupidez, la pelea, la guerra, la inmadurez. Vamos a sentarnos, vamos a volver para atrás. Los jueces terminan riéndose porque uno dice, ¿para qué me hicieron trabajar tanto? ¿Para qué perimetrales? ¿Para qué no lo podés ver, no lo podés escuchar? Denuncias falsas, ¿para qué? La palabra, Lucas, es estrategias horribles que sacamos del derecho penal, ensuciar con una denuncia de algo que no correspondió para sacar un beneficio. Y eso, sintéticamente, es una charla que está muy en vilo hoy, que hablo siempre de sustracción internacional de menores, utilizando una estrategia muy horrible, que es una excepción, se logra o están logrando, lamentablemente, que un menor no vuelva a su lugar habitual de residencia. Que estoy hablando de una falsa, una supuesta, cualquier denuncia que haya sobre violencia sin elementos probatorios. La justicia debería desestimarla. Pero bueno, últimamente los países no entran en conflicto, pero deberían un poquitito ponerse un poco más serios y las autoridades centrales ver estos temas que se repiten y que no conducen a nada. Así que, para sintetizar también, algunos me conocen por una experiencia que tuvimos en Aruba, pero en cualquier país se puede hacer. Ahora la lucha continúa en otros. Hay que insistir, hay que hablar con autoridades, hay que hablar con los políticos, que son los que tienen el poder de tomar una decisión, y no quedarse en la protesta, no quedarse en las redes sociales, sino que ir y tratar de conseguir algo, exponerlos también. A nosotros nos ha costado porque nos han amenazado, al papá del menor, que hoy es candidato a diputado, lo que conocemos como un diputado, un parlamentario, en Aruba, pese a que no quería y nos costó mucho convencerlo. Pero hay que comprometerse, luchar
meterse adentro, ver cómo son las cosas y saber que la problemática existe. No olvidarse de la perspectiva de la niñez, no olvidarse de la perspectiva de género y desde las aulas, desde las escuelas, desde la familia, tratar de poner el símbolo de paz adelante de todo, porque no puede ser, a mí me ha tocado como profesional preguntarle a un papá o a una mamá, ¿con quién podemos hablar del otro lado? Y me dijeron, con nadie. Eso no puede pasar. Tiene que haber alguien, o muchos, o todos, que digan, no puede haber una guerra. Hay un menor en el medio. No podemos discutir. Ustedes se juntaron, se quisieron, se casaron, se comprometieron, háganse cargo, resuélvanlo. Se sientan acá y hasta que no lo resuelven, como hace un juez que tiene coraje, lo sienta y dice, hasta que no resuelvan esto acá, no se levantan y no podemos continuar con ninguna parte de la audiencia, sea en Europa, sea en América, donde sea. Ya hablé mucho, le cedo la palabra a otros, pero a no desanimarse y a saber que el camino es este, dialogar, escuchar, saber que hay matrimonios igualitarios que a veces tenemos que dejar también de hablar de mamá o papá, y a veces la mamá, que antes decían que era la mamá, después empezó a trabajar, a tener otras responsabilidades, a cansarse y a no ser la misma mamá de la que hablábamos en 1980 en la Convención de La Haya, los papás también, y tratar de llevar un poquitito de luz y siempre el acuerdo pacífico y tratar de entender y poner en primer lugar a los menores. Gracias, Diego. Una cosa más que quiero aprovechar, dado la claridad que siempre nos trae. Por ejemplo, yo voy a dejar una pregunta más y tal vez Damare pueda ayudar. Está pasando que en Brasil, por ejemplo, no voy a nombrar el apellido, hay una doctora, Yamili, que trabaja muy combativa, realmente se ha puesto la camiseta. Está pasando que está pasando ella misma por falsas acusaciones. O sea, hace poco hubo otro caso. Brasil es un país con 240 millones de habitantes, tiene sus problemáticas bastante importantes. Pero independientemente de eso, quería preguntar a ver cómo podríamos suavizar los derechos y garantías, no digo ya de los nenes o de los padres, madres o parejas, sino de los profesionales que nos quieren ayudar. Son muchos los que están pasando por eso. No sé si ustedes lo están viendo. ¿Quién quiere responder? Yo perdí, ¿no? Aló. ¿Me pueden ver? Adelante. Aló. Les perdí la imagen. Bueno, en atención a la pregunta o a la inquietud que tiene Lucas, sí, ciertamente como consecuencia de lo que establece o de lo que se ha establecido durante mucho tiempo en los países, sobre todo en las Américas, el sistema de justicia ha sido afectado por la corrupción. Cuando la administración de justicia recae sobre personas que no están completamente hábiles para defender los derechos y dar protección a los niños, en el caso de los niños, de brindar una protección integral. Entonces es ahí donde la administración de justicia empieza a quebrajarse. Ustedes me escuchan porque es que yo no veo absolutamente nada y disculpen. Te escuchamos perfecto, solo que creo que Víctor está compartiendo pantalla. ¿Quién? Ah, disculpe. Ok. Entonces, bueno, ante una ruptura de la dignidad o de la majestad de un sistema judicial, se pueden ver afectados tanto las víctimas como los padres, partiendo de que la primera víctima es el niño o niña o adolescente, el padre o el progenitor o el representante que haya tenido la custodia o haya tenido la guardia y está afectado por el secuestro parental o la alienación parental. Entonces, ¿qué nos toca como sociedad? Realmente la sociedad civil tiene en la actualidad un gran papel en lo que es el rescate de el respeto a los derechos humanos. Es muy importante que cuando yo los escucho a ustedes, estoy
viendo que existe una gran problemática de muchísimos padres. Nosotros como organización ya tenemos muchísimos casos y a nivel de las Américas, yo debo confesar que las estadísticas son muchísimas y realmente sorprende. Pero lo que más sorprende es esa conducta de doble moral que mantienen los estados. Por un lado, tienen una administración de justicia que muchas veces es genuflexa. Por otro lado, tienen una administración de justicia que simplemente le da una interpretación muy literal a las circunstancias, y dejando a un lado lo que es esta protección integral y cuidar el interés superior del niño. Aquí no se puede administrar justicia de forma literal. ¿Por qué? Porque tal y como lo refirieron ustedes mismos, estamos afectando el niño de hoy y el hombre y la mujer de mañana. Entonces, todos nos preguntamos por qué estamos pasando por tantas cosas hoy día. Es porque simplemente hace unos años atrás nadie se preocupó en decir lo que yo estoy haciendo hoy con mi hijo, con mi sobrino, con mi nieto, tiene un impacto mañana. Entonces, los grandes líderes han sido víctimas de violencia, víctimas del silencio, y así va a ser a futuro. Lo único que le queda a la sociedad civil, y ustedes como parte de una sociedad civil, es seguir levantando sus voces. Comparto lo que dice el abogado que me antecedió, que sí, hay que acudir a las distintas instancias legales, a las distintas instancias políticas, a las distintas instancias internacionales, a los fines de que sea más visible el gran problema que representa la SAP, que es el secuestro parental, y porque hay muchas personas que ni siquiera saben que existe la convención y la convención de La Haya, y que esto tiene una consecuencia muy, muy grave. Entonces, el primer paso es no callar, el segundo paso es denunciar, y el tercer paso es insistir, 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 porque aunque no se sientan poco visibilizados, ya han roto muchos velos, y contribuye, a pesar de lo que ha representado el gran problema del COVID-19, las redes sociales nos han permitido visibilizar muchas grandes tragedias que sufre la humanidad. Entre esto, la violencia que ha tenido o que recae sobre los niños desde hace muchos años, en donde el Estado muchas veces contribuye a dar continuidad a un tipo de violencia que puede ser hasta más grave que la violencia que se genera en casa. Yo sigo aquí. Cualquier otra pregunta me van compartiendo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, por este lado Miguel, pero también nos está comentando algo muy importante Damaris, que es esta doble moral del mundo de lo latino. ¿Será cierto? Adelante, Miguel. Sí, en total consonancia con lo que están manifestando Diego, Damaris, Paulina y Paolo. En esto último, al respecto del comentario de Damaris, incidir en la importancia de los derechos humanos. A nivel estatal hemos perdido la perspectiva de la promoción, la defensa, la protección de los derechos humanos, tanto en la justicia, tanto a nivel judicial como en cuanto a las políticas públicas de cada estado. Lo que está ocurriendo en España, y no es que tengamos un nivel de percepción tan alto de corrupción como puede ser Venezuela, otra serie de países que actualmente tienen esa problemática, pero en unas ocasiones, tanto por corrupción como por políticas públicas que estamos llevando a cabo en España, que van en contra de la protección de los derechos humanos, esto es la positivización de la legislación, pues nos encontramos con constructos sociológicos y políticas públicas que van en contra del derecho natural. Se supone que un juez, a la hora de dictaminar una sentencia o una medida judicial en cuanto a una protección, en cuanto a la asignación de una guardia de custodia, de un régimen de visita, de un menor, está aplicando unas políticas públicas que a día de hoy están primando la perspectiva de género por encima de la infancia.
A día de hoy, en España nos encontramos con el proyecto de ley de la nueva Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Entre las medidas que presenta, nos podemos encontrar con una unidireccionalidad en la protección o en la defensa de los intereses de la perspectiva de género por encima o primando sobre la perspectiva de la infancia. Esta actual ley que se está tramitando como producto de una realidad social integra un concepto, por ende, también integrador, donde el ejercicio positivo de la responsabilidad parental, en un sentido, está negando la protección de la violencia doméstica o familiar. Es decir, que en España estamos navegando hacia un modelo de familia monoparental en contra de una familia tradicional, en contra de una familia de lo que se venía denominando anteriormente derecho natural. Y si seguimos avanzando en las medidas que esta ley va reglamentando, va normando, establece medidas destinadas a favorecer y adquirir tales habilidades de coparentalidad, siempre desde el punto de vista de la individualización de las necesidades de cada familia, dedicando una especial atención y en esa atención a protección del superior interés de la persona menor de edad en los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar. Esta ley lo que está haciendo es negar la realidad de la existencia de una violencia hacia el hombre y que repercute en la protección de la infancia. No me voy a enrollar mucho más, sino que con este simple argumento quería hacer significar que hemos dado muchos pasos atrás en la defensa de los derechos humanos y del derecho natural en contraposición a la aplicación de unos intereses partidistas y coetáneos en una actualidad de unas políticas públicas que van en contra de la perspectiva de la infancia. Me gustaría ampliar un poco lo que comentas. Ahí creo que tenemos un grave problema al querer anular un problema con otro problema. Es imposible que queramos decir que no existe la violencia porque existe un derecho, o los padres son malos, las madres son buenas, o viceversa. Aquí creo que eso ya quedó hace muchísimo tiempo atrás, o así debe haber sido. Y también el tema de querer poner a decidir a un niño si quiere más a su padre o a su madre o a uno de sus dos progenitores es algo que ya implica un maltrato. Entonces nos estamos contradiciendo al querer defender, no lo digo por el comentario, sino las leyes a veces parece que son las que están golpeando a los niños y no se quieren dar cuenta, a niñas, niños y adolescentes. También hay muchísimos acuerdos que son violados todos los días y no se hace nada al respecto. Quieren decir que no existe la alienación parental porque existe el abuso a los menores, pero no nos queremos dar cuenta que también existe la manipulación y las denuncias calumniosas. No podemos querer tapar el sol con un dedo o decir que no existe un problema porque existe otro problema. Lamentablemente tenemos todas esas problemáticas sobre la mesa y parten quizás en su mayoría de la problemática parental o de los problemas de familia. Y la realidad es que tenemos que resolverlos todos, pero la solución nunca va a ser invisibilizando un problema para darle mayor fuerza a otro y encontrar la solución. No podemos estar tapando hoyos, como se dice por acá en México. Y la corrupción definitivamente es uno de los temas en el que tenemos que poner foco. Tenemos muchísimas leyes que son hermosas, pero al momento de cumplirlas, las vuelven letra muerta, eso es sí o sí. Comentaban también anteriormente que le dan regularmente a la mamá. Esto no es así. Aquí por lo menos lo que me ha tocado ver a mí es quién puede más, no sé si por contactos o por tema de dinero o porque es muy, muy astuto y va haciendo denuncias calumniosas y aprovechándose del derecho para argumentar denuncias calumniosas. Y esto es lo que tenemos que proteger en nuestros niños,
niñas y adolescentes, tenemos que protegerlos lamentablemente de nosotros mismos, y sí deberíamos de tener un sistema que los blinde de una mejor forma y también sanciones a que no su derecho. Regularmente, pues, las mismas autoridades van siendo permisivas con algunas personas, no con todas, pero esto es algo que ya tiene que quedar blindado, y también cualquier niña, niño o adolescente tiene mamá, tiene papá, o tiene dos mamás, o tiene dos papás, pero tiene una familia también. Entonces, es muy triste que le queramos quitar a su abuelita, a su abuelito, a sus tíos, a sus primos, a todo eso que nos da una identidad, y tenemos derecho a la identidad. Todo eso que nos hace más fuertes, que nos hace conocernos, que nos dice por dónde queremos ir. Para eso está la familia, y el quitársela, aunque sea la mitad, ya va en contra de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, y es algo que tenemos que empezar a proteger muchísimo más. Y también una aclaración, yo creo que ahí estamos cayendo en un juego en el que no debemos de entrar. El feminismo es la loca idea de tener los mismos derechos, pero eso no significa que mis derechos están por encima de los derechos de un hombre, y tampoco por los derechos de ninguna niña, niño o adolescente. Pero se están queriendo tapar, por ejemplo, el embrismo. Las mujeres que tengan este odio hacia el género, ya estamos hablando de embristas, así como existen los machistas, pero los hombres no son agresores, las mujeres tampoco son hay un término que me molesta mucho, que es el de feminazi, que muchas veces les llaman. No debemos de caer en estos juegos que nos dividen y nos quitan el objetivo, que es que tengamos una mejor vida para nuestras niñas, para nuestros niños, para nuestros adolescentes, que sigan teniendo la familia. Hay quienes desaparecen de la vida de los niños, quienes no quieren ser responsables, que nunca saben de ellos, pero también tenemos padres y madres que quieren estar presentes, que quieren estar ahí, abuelos, tías, personas maravillosas que van a hacer la vida más bonita, más rica, más nutritiva, y que el quitárselo es un delito. Entonces, todos los otros problemas deberían de quedar atrás, deberían de quedar a un lado, y centrarnos en proteger a los niños, niñas y adolescentes, pero también evitar las denuncias calumniosas, tener un sistema que sea más terapéutico, más reparador y no nada más castigador. Ok, no eres buen papá, le corto el brazo al niño que es su papá. No puede ser así, no lo puedo partir en dos, no se debe de partir en dos a nadie, porque pues somos parte de estas dos personas que nos dieron vida o que nos están haciendo más fuertes en este mundo que ya de por sí es complicado, como para que nuestra familia venga a complicarlo más.